En este tiempo estamos por vivir como cuerpo, como iglesia. Dentro de poco vamos a estar celebrando, ¿qué cosa? Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Es el momento en el que el Espíritu Santo empieza a operar e inaugura de alguna manera la iglesia. Fue el momento donde estaban en el aposento alto los discípulos. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban adorando, estaban orando, estaban unánimes juntos en un ecosistema espiritual. Y fue en ese momento donde el Espíritu Santo desciende de una manera poderosa, y ya conocemos la historia. Y eso es un hito en la historia de la iglesia, de esta era, ¿sí? De este nuevo pacto, un tiempo crucial para la iglesia donde el Espíritu Santo está operando y trabajando en nosotros y a través de nosotros. Pero me temo que muchas veces nosotros nos remontamos al Pentecostés como un evento de la historia y no como parte de nuestra cultura. Muchas veces vemos la manifestación del Espíritu Santo como algo que sucedió en un momento, pero que por alguna extraña razón, cuando se murió el último de los discípulos, eso se pausó ahí. Y hoy estamos acá. Y hoy lo recordamos como que quizá fuese, no sé, un prócer, ¿no? Vieron que a veces nosotros, en esto de querer recordar esos momentos claves, hasta parece que nos convertimos en actos patrios, ¿no? Porque da la sensación como que recordamos algo que pasó en aquel momento, en 1816, en aquella oportunidad, y de pronto hoy no es una realidad de nosotros. Pero estamos hablando de que amamos a un Dios vivo, que tiene un Hijo que está vivo y que envió un Espíritu Santo que está vivo y entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en esta noche queremos empezar, ya el pastor lo compartió el domingo pasado, nos estamos metiendo y preparando, calentando motores para este tiempo, pero no con el objetivo de recordar solamente un evento, sino con el objetivo de que esto sea nuestra realidad cotidiana, ¿sí? Y le puse como título a este mensaje, Preparando a la novia en la plenitud del Espíritu. Hay un llamado que tenemos todos nosotros y que es preparar a la novia, de la cual hasta parece interesante o confuso, o es como una especie de tensión, porque nosotros decimos que somos la novia, ¿estamos de acuerdo? Pero al mismo tiempo hablamos de preparar a la novia. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Es que no solamente estamos preparando nuestros corazones para que la novia se encuentre con el novio, sino que estamos siendo intencionales en preparar al cuerpo desde nuestro lugar y contender desde nuestro lugar para que ese cuerpo, ese vestido se planche, se quiten todas las arrugas, todas las asperezas. Y me encanta esta expresión que leemos en la Biblia cuando habla de ser amigos del novio, ¿sí? Y los amigos de un novio siempre se encargan de estar en todos los detalles, tratando de que el novio pase el menos estrés posible, ¿sí? Pase el menos estrés. No me pasó a mí, no tuve esa oportunidad. El estrés lo pasé igual, lo pasamos igual. Pero las damas de honor o los caballeros de honor, no sé cómo se damos, esas personas, esos amigos del novio se encargan, se enfocan sus energías y sus fuerzas en preparar el ambiente para que cuando el novio se encuentre con la novia todo esté en óptimas condiciones y que sea un disfrute completo. Entonces, quiero decirte que no solamente somos parte de la novia, sino también hay un llamado a ser amigos del novio, ser intencionales en dar todo de nosotros para que este cuerpo, para que esta iglesia, para que esta novia se prepare. Ahora bien, en esto de preparar a la novia, hay algo clave que tiene que ver con preparar a la novia en la plenitud del Espíritu. Hoy Jesús no está de alguna manera presente directamente con nosotros acá. ¿Está dónde? A la diestra del Padre. El Cordero está con el Padre. Por eso es que ha enviado el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos revela a Cristo. De alguna manera, como lo hemos dicho muchas veces, se transforma en una suerte de
de pantalla, de luz que nos muestra a Jesús. Esa es la función del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es solamente una fuerza, como muchas veces lo hemos imaginado, como ese no sé qué que nos pasa y que sentimos, sino que tiene que ver con una persona. Y como persona tiene una cantidad de cualidades y tiene facetas. Y yo quiero hablarte en esta noche de 7 facetas que caracterizan al Espíritu Santo. ¿Y cómo es que llegué a esto de las 7 facetas? Porque estamos enseñando Apocalipsis en la escuela de discípulos y empezaron a aparecer varios versículos, como por ejemplo Apocalipsis 1, versículo 4, dice: yo, Juan, le escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono. Y esto se vuelve a repetir en Apocalipsis 3:1, 4:5, 5:6, en una cantidad de versículos donde estamos viendo que se nombra a un espíritu que tiene 7 aspectos, 7 facetas. No son 7 espíritus, es un espíritu manifestado de 7 maneras. Y la gran pregunta es, ¿cómo sabemos cuál es ese espíritu? Y la respuesta podemos encontrar en Isaías capítulo 11. Isaías 11, el 1 al 2, dice lo siguiente: una vara saldrá del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y sobre él, ¿de quién estamos hablando acá? De Jesús. Isaías estaba profetizando sobre Jesús, que sobre este Jesús, este Mesías, este rey esperado que iba a pisar la tierra, va a reposar el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. 7 facetas, 7 aspectos de un mismo Espíritu. Porque cuando vemos el momento en el que Juan el Bautista lo bautiza a Jesús, se ve esta escena hermosa donde desciende una paloma en señal de: estoy respaldando lo que está pasando, el Padre respaldando al Hijo por medio del Espíritu Santo, y Jesús diciendo un montón de oportunidades que Él iba a enviar a alguien. Entonces vemos en este versículo de Isaías 11, del 1 al 2, donde vemos el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Podemos ponerlo en 7, podemos ponerlo en 4, como querramos agruparlo. Esa no es la cuestión. La cuestión es que en estos versículos Isaías nos está mostrando facetas de un espíritu, que era el Espíritu Santo, que ellos no estaban experimentando en toda su plenitud en ese tiempo. La iglesia no lo o quienes seguían a Cristo no lo experimentaron en plenitud hasta que vino el tiempo de Pentecostés. Y creo que la iglesia hoy tiene muchísima información, pero lo que está necesitando es transformación. Hoy estamos sobrecargados de información, de estudios, y gloria a Dios por la posibilidad de tener acceso a tanta información. Pero si la información no genera transformación y crecimiento, entonces es letra muerta. Si lo que entendemos, comprendemos y recibimos, estudiamos y en lo que nos sumergimos no genera una transformación, evidentemente no hay una operación espiritual en esa vida. Solamente hay estructura. Tenemos templos hermosos, tecnología, música, recursos, acceso a mucho conocimiento. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde está el aceite? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está la sabiduría del Espíritu? ¿Dónde está la plenitud del Espíritu? La pregunta es: ¿está entre nosotros? Y en muchas oportunidades lo he compartido esto, y Marcelo también lo ha compartido en algunos de los mensajes, esta frase de que si el Espíritu Santo hipotéticamente tomara la decisión de irse y dejar a todas las iglesias del planeta, muchas iglesias nunca se habrían dado cuenta que eso pasó. Y eso es muy fuerte, porque nosotros damos por sentado que el Espíritu está entre nosotros, que vivimos una vida en el Espíritu. Pero la verdad
cuando empezamos a inspeccionar nuestro corazón, solamente vemos aquello que Jesús le decía a los fariseos: ustedes por afuera son muy lindos, pueden fingir muy bien. Esta es la versión Matías habla hoy, pero en la versión de Jesús, ustedes son tumbas blanqueadas. Dentro de ustedes no hay otra cosa más que muerte. Aun cuando han maquillado muy lindo por afuera, lo que hay en su interior es muerte. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar caer en ese punto en el que nos acostumbremos a las formas, a las estructuras, a los métodos evangélicos? ¿Cómo podemos evitar que caigamos en ese punto en donde solo nos movemos por activismo o por emociones sin tener una verdadera transformación? Permitiendo que el Espíritu en sus 7 facetas nos transforme a la imagen del Hijo de Dios. Amén. Así que vamos a meternos de lleno. ¿Y por qué es clave esto? Hay otro versículo que es Juan 14 del 16 al 17. Y dice Jesús: y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará con ustedes. Jesús está diciendo: yo le ruego al Padre para que envíe otro consolador. Y si nos metemos en el significado de esta frase o estas 2 palabras, otro consolador, la palabra otro viene del original aios, que significa otro del mismo tipo. Y la palabra paracletos, que tiene que ver con la palabra consolador, acompañante, ayudador. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos: yo voy a enviar o voy a rogar al Padre que envíe a alguien que es del mismo tipo que yo. Alguien que tiene la misma naturaleza que tengo yo. Jesús le está diciendo: muchachos, no se preocupen si me voy, porque quien viene es un consolador. Es alguien que va a abrazarlos, va a sostenerlos, va a ungirlos, va a reprenderlos, va a transformarlos con la misma esencia que tengo yo. No es alguien diferente a mí, no es alguien distinto a mí, es alguien que porta lo que tengo yo. Por lo tanto, si ese espíritu que decía Isaías que reposó sobre Jesús y se estableció sobre Jesús en 7 aspectos, estuvo sobre Jesús, y Jesús está diciendo: ustedes van a recibir a alguien que es como yo. En consecuencia, hoy podemos vivir la realidad de este espíritu de 7 aspectos, en el cual nos vamos a meter de lleno en esta noche. Por eso es que sobre Jesús reposaba la plenitud del Espíritu, y nuestro deseo en este tiempo es que esa plenitud repose sobre nosotros, esa misma plenitud repose sobre la iglesia. Dios no quiere una iglesia impresionada por el Espíritu, quiere una iglesia llena del Espíritu. El deseo del Señor no es que nosotros seamos espectadores del mover de Dios. No quiere que seamos iglesias que digamos: wow, tremendo lo que el Espíritu hace. El Señor quiere que seamos una iglesia llena de su Espíritu, transformada por su Espíritu, movilizada por su Espíritu, que prepara a la novia y que prepara un camino. Cantamos hace un ratito que es Él, por Él que estoy gastando mi vida, no soy digno de desatar su sandal. Para que toda esa realidad sea tangible en mi vida, sea una certeza en mi vida, necesito que el Espíritu sea el que se revele sobre mi vida de una manera poderosa. Y vamos a desarrollar este versículo. El primer aspecto de estas 7 facetas del Espíritu, 7 características del Espíritu, arranca diciendo: el Espíritu del Señor. ¿Qué significa esto? La presencia misma. Lo que estaba diciendo Isaías es que sobre Jesús iba a reposar la misma presencia de Dios. No iba a ser una fuerza, no iba a ser algo ajeno, no iba a ser una sensación, iba a ser la presencia misma de Dios. Dice Efesios 2:22: en Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. El primer paso que tenemos que dar para que la plenitud del Espíritu transforme nuestras vidas y nos haga partícipes del plan de Cristo es en lo básico, que el Espíritu
Espíritu encuentre habitación en nosotros. Que el Espíritu encuentre habitación en nosotros. Nosotros cantamos una canción que dice: espacio te haré, Jesús, haz lo que quieras conmigo. Y yo le compartí a los chicos anoche, si pensáramos nuestra vida como una casa, ¿cuánta cantidad de muebles viejos con olor a humedad están ocupando espacio? ¿Cuántos muebles de la religiosidad, de las estructuras y de las formas humanas están ocupando lugar en mi vida? ¿Cuántos muebles de la falta de perdón? ¿Cuántos muebles viejos, nauseabundos, están ocupando espacio en un lugar donde el Espíritu Santo quiere habitar en su plenitud? Por eso que la primera faceta del Espíritu es su manifestación real en mi vida, habitando en mi vida, en donde no se activa y se desactiva en un culto, porque a veces tenemos este síndrome, ¿no?, de la teclita eléctrica. Entramos al culto, encendemos el Espíritu, salimos del culto, lo apagamos. Llegamos a casa y tenemos el mismo corazón, los mismos muebles y nada ha cambiado en nosotros. Por eso es que la primera manifestación del Espíritu no es poder, ni milagros, ni señales, ni prodigios. Es presencia. Todo comienza ahí. Todo empieza ahí. Y la presencia de Dios produce comunión, produce identidad, produce dirección, produce descanso, te muestra la gloria del Padre en tu vida, transformación interior. Por eso Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Si tu presencia no va con nosotros, no nos vamos a mover. Porque se podían mover, por supuesto. Él tenía la autoridad, él era el jefe del pueblo. Él movía a más de 2 millones de personas. Pero él tenía algo en claro, que si la presencia de Dios no estaba en él y con él, él no se iba a poder mover. Había una certeza en su corazón. Por eso no necesitamos solamente actividad espiritual, necesitamos presencia real. Una iglesia sin presencia puede entretener multitudes, pero no puede transformar corazones. Una iglesia que no vive la realidad del Espíritu Santo entretiene, mueve con actividades, genera impactos sociales. Sí, por supuesto, se puede, pero sin el Espíritu. Y si el Espíritu no va con nosotros, todo lo que hacemos es en vano. Así que esta es la primera faceta en la que el Espíritu se manifiesta en presencia concreta en nuestras vidas. Pero el versículo continúa avanzando y empieza a nombrar otras características del Espíritu. Espíritu de sabiduría. ¿Qué es el espíritu de sabiduría? Es discernimiento. Mateo 24 dice: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, de ser posible, engañarán incluso a los elegidos. Y de hecho Mateo 24 continúa narrando, y cerca del final de este capítulo empieza a hablar y a narrar que muchos van a abandonar. El amor de muchos se va a enfriar. Muchos se van a desviar. ¿Por qué? Porque no han tenido el discernimiento. ¿Para qué? Para detectar qué es falso y qué es verdadero. Una de las mayores dinámicas del infierno son los diseños y los antidiseños. Los diseños son los que vienen de Dios: el diseño de la familia, el diseño de la iglesia, el diseño del cuerpo, el diseño de su plan, el diseño de los últimos tiempos, el diseño de la gran comisión. Pero Satanás se ha encargado de generar los antidiseños, es decir, la vereda del frente. Es la opción falsificada que trae confusión. Ahora, para poder identificar qué es falso y qué es verdadero, de nada me sirve tratar de conocer qué es lo falso, porque hay miles y millones de versiones de falsedades. Si vamos a los billetes, hay cientos y miles de formas de falsificar un billete. Ahora, ¿cómo un experto en billetes se da cuenta de algo verdadero y falso? Porque conoce lo verdadero. Solamente conociendo al verdadero es lo que me va a dar discernimiento para detectar qué es falso y qué es verdadero, qué es eterno y qué es temporal, qué es la voz de Dios y qué no es la voz de Dios para este tiempo y esta generación. ¿Qué son las voces internas de mi orgullo, mi egoísmo o de mis
propias motivaciones y cuál es la voz del Espíritu. Por eso en los últimos tiempos, y ya estamos en estos tiempos, hay engaño espiritual. Y la iglesia, como nunca, está necesitando sabiduría, necesita discernimiento. Y es maravilloso porque vamos a empezar a ver cómo cada faceta termina desencadenando en la siguiente. Cuando la presencia del Espíritu en la primera faceta está en nosotros, está en la iglesia, inmediatamente esto nos lleva a un segundo nivel, que es el discernimiento. Porque el Espíritu es el que nos lleva a toda verdad. El Espíritu es el que nos revela a Cristo. Entonces no puede haber conflicto entre lo verdadero y lo falso cuando el Espíritu Santo está con nosotros. Porque es claro, es tangible, podemos verlo. Y quiero decirte esto, que no todo lo sobrenatural viene de Dios. Porque el infierno también se mueve sobrenaturalmente. Por eso necesitamos discernimiento. Para en estos tiempos identificar qué viene de parte del Espíritu Santo y qué cosas no. ¿Me van siguiendo hasta acá? Amén, misericordia. ¿Verdad? Amén. Por eso necesitamos ser una iglesia que camine en discernimiento para poder detectar con sabiduría qué es lo verdadero y qué es lo falso. Lo cual nos lleva a la tercera faceta del Espíritu, que es un espíritu de entendimiento. ¿Y qué es el entendimiento? Es la revelación. Y hay un ejemplo muy hermoso de 1 Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Había una tribu, que era la tribu de Isaacar, y se los describe con esta frase: entendidos en los tiempos. Eran personas que caminaban en entendimiento que se traduce en revelación. Se les era revelado dónde estaban parados, en qué temporada de la historia y por consiguiente qué tenían que hacer en este tiempo. Ser entendidos en los tiempos significa pararnos en el presente y caminar hacia el futuro con dirección directa al Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros hacemos al revés. Nos paramos en el presente mirando hacia el futuro con lo que hemos recibido en el pasado. ¿Cómo se traduce esto? El pueblo de Israel, 40 años giró por el desierto. ¿Me salió bien, tía? ¿Sí? ¿Así? 40 años. Y leíamos con Ailén porque uno dice, Dios mío, ¿cuánto tiempo lo podrían haber hecho en meses? En muy poco tiempo llegar. De hecho, estuvieron ahí al borde, pero porque eran cocorito y rebelde y porque estaban ahí en la... El Señor dijo, no los voy a meter en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque en sus bolsillos había arena de Egipto todavía. Y tuvo que morir toda la generación que estuvo en Egipto. Y tuvo que transformarse, aparecer una nueva generación, que es la que Dios le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque tenían otra mente. Porque ya no tenían residuos de Egipto. Cada vez que el pueblo se encontraba en aprieto decía, mejor era morir en Egipto porque por lo menos éramos esclavos allá, pero teníamos comida en la mesa. Y carne, y asado. Éramos esclavos, no avanzamos a ningún lugar, no veíamos norte. Nuestras generaciones estaban condenadas, pero preferíamos morir allá que morir acá en el desierto olvidados. ¡Qué mente finita! Pero esa mente era causa de una mente llena de arena de Egipto. Por eso caminar en revelación es tener la humildad del corazón, decir, Señor, si tengo que desaprender lo que aprendí, que sirvió en un tiempo para que mi corazón en humildad tenga espacio y pueda recibir entendimiento y ser entendido en los tiempos hoy, Señor, hacelo. Aun cuando eso choque con mis conocimientos, con lo que yo recibí, con lo que... Y no significa que haya estado mal lo otro. Pero ¿qué quiere el Señor hoy? Para los que estamos en el grupo de alabanza, ¿qué está cantando el Espíritu hoy?
¿Qué es lo que el Espíritu nos está llevando a declarar hoy? Que no significa borrar lo antiguo, no. Pero significa que nuestro corazón esté enfocado en los tiempos en los que estamos y actuemos en pos de eso. ¿Me van siguiendo hasta acá? Por eso es necesario ser guiados por el Espíritu de entendimiento a tener revelación. El Espíritu nos revela. La revelación espiritual es comprender lo que Dios está diciendo en este tiempo. Y revelación no es saber versículos de memoria, es ver a Cristo en ellos. Revelación es agarrar tu Biblia de Génesis a Apocalipsis y ver a Cristo, del principio al final. Y que Cristo sea lo que mueva la aguja de todo lo que hagamos en este tiempo. Porque se trata solamente de Cristo. Porque la ley solamente está escrita en la Biblia para mostrarnos que somos incapaces de cumplirla. Que solamente por medio de Cristo, que es perfecto, podemos encontrarnos con la realidad del Padre. Que no somos aptos para ser santos, pero por medio de Cristo encontramos santidad. Necesitamos revelación en este tiempo. Por eso es que la presencia de Dios nos lleva a tener discernimiento. El discernimiento nos lleva a tener revelación. Y la revelación nos lleva a lo siguiente, la cuarta faceta. Dice espíritu de consejo. ¿Qué significa esto? Dirección divina. Cuando yo busco consejo, es porque quiero buscar dirección. Si le pedís consejos a alguien sobre algún tema es porque tenés que tomar decisión. Tenés que caminar hacia algún lado, en lo que sea. El espíritu de consejo es el que nos da dirección divina para los tiempos en los que estamos. Dice Proverbios 3, del 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y es que cuando estamos en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, empezamos a tener dirección. Pero esta dirección viene gracias a la revelación, que viene gracias al discernimiento, que viene gracias a la presencia de Dios manifiesta en nuestras vidas. Es un efecto dominó, donde una cosa desencadena en la otra y nos va llevando más profundo. Quiero decirte esto, Dios nos sigue guiando al día de hoy. Él sigue guiando a su pueblo. Tenemos la palabra profética por excelencia, que es la Biblia, que es nuestro GPS espiritual. Que el Espíritu Santo nos va mostrando y revelando por medio de la palabra por dónde caminar en estos tiempos. Si somos entendidos los tiempos, vamos a saber discernir lo que nos está diciendo este GPS espiritual. El Espíritu Santo nos orienta, nos corrige, redirecciona, confirma, abre puertas, cierra puertas, rompe, saca. Hace lo que sea necesario para que su pueblo se direccione hacia el propósito por el cual es llamado. Cuando el Espíritu dirige, el desierto deja de ser confusión y se vuelve camino. Hoy estamos en un desierto, mis hermanos. Y el desierto cada vez se vuelve más árido, más seco, más confuso. No sé si han visto de esos videos de las tormentas de arena, que es una pared enorme que se aproxima con viento fuertísimo levantando cualquier cantidad de arena, polvo, tierra que no permite ver. Esos son los tiempos en los que nos estamos dirigiendo. Esos son los tiempos a los que van tus generaciones, tus hijos, tus nietos. Ahora, ¿qué los va a poder mantener en pie? Lo que los mantiene en pie es la dirección del Espíritu Santo. Por tener una correcta revelación, por tener un correcto discernimiento y por estar en la presencia misma de Dios. Ahora, cuando yo tengo dirección, cuando tengo revelación, cuando tengo entendimiento, tengo discernimiento, tengo presencia de Dios, es recién ahí donde empezamos a vivir aquello que es lo más marketinero a veces para nosotros del Espíritu Santo, que es lo siguiente, el espíritu de poder. Nosotros nos encanta ver manifestaciones espirituales. ¿Cuántos además de mí les gusta eso? Es hermoso. Orar por un enfermo y que se sane. Orar por un endemoniado y que sea liberado.
Que haya palabra de ciencia, palabra profética, entendimiento, que haya don de fe, don de servicio, los dones activos en la iglesia. Amamos ver eso y sin lugar a dudas eso sacude muchas cosas. Pero para que eso suceda, tiene que manifestarse lo anterior. Porque ¿por qué el Espíritu Santo va a hacer señales y prodigios si vos no sabes a dónde te estás dirigiendo? ¿De qué sirve que Dios haga señales y prodigios si no tenés la más remota idea hacia dónde te tenés que dirigir? ¿Por amor al arte? ¿Porque nos gusta el ruido? Quizás no vemos muchas veces manifestaciones porque ni siquiera sabemos por qué las queremos. Por amor al movimiento y al ruido. El reino de Dios no es solo palabra, es poder. Y dice Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Recibirán poder por medio del Espíritu Santo. Pero acá hay algo clave, que este poder que desciende sobre la iglesia nos convierte en testigos. Si como iglesia no sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿para qué el Espíritu Santo nos va a dar poder? Si va a ser tirar perlas a los cerdos. El Espíritu nos llena de poder cuando nosotros entendemos que estamos parados en este tiempo para esperar y apresurar. ¿Y cómo apresuramos? Llevando adelante lo único que nos pidió Cristo: hagan discípulos. Y es ahí donde las señales y prodigios nos acompañan. Y donde se cumple lo que Jesús decía: mayores cosas que yo van a hacer ustedes. ¿Cuántos lo creen a eso? ¿Por qué no lo estamos viviendo? ¿En qué la estamos pifiando? ¿En qué la estamos cerrando? Quizás es porque queremos el ruido, pero no queremos ser direccionados por el Espíritu. ¿Y qué está hablando el Espíritu a la iglesia de Cristo en el mundo? No a Ríos de Gracia, al cuerpo de Cristo en el mundo. ¿Hacia dónde el Espíritu está llevando a su cuerpo en este tiempo? ¿Cómo estamos contendiendo hacia eso? Porque cuando tenemos este poder de Dios, gracias a tener dirección, entendimiento, revelación, sabemos hacia dónde vamos, vencemos el pecado, perseveramos, sanamos, resistimos oposición, predicamos con valentía, permanecemos firmes en la prueba. Todas esas cosas se manifiestan con el poder de Dios. Y yo anhelo eso. Digo: Señor, quiero ver tu poder manifestado, pero primero me pregunto, ¿qué está entorpeciendo la posibilidad de que eso suceda? La iglesia de los últimos tiempos no va a sobrevivir por los talentos, va a sobrevivir por el poder espiritual. Va a llegar un momento que todo lo que hemos construido ya no nos va a servir. Aprovechemos mientras podamos, pero va a llegar un momento donde el talento no nos va a servir de nada. Lo único que nos va a diferenciar va a ser el poder del Espíritu Santo, que nos va a ir guiando y dando revelación y entendimiento en medio de los tiempos. Vamos adelante, último. ¿Me siguen todavía? ¿Estamos sobreviviendo? Esto nos lleva a tener espíritu de conocimiento. Y es que cuando nos metemos en esta presencia de Él, tenemos revelación, dirección. Hay algo que se potencia en nosotros y que tiene que ver con el conocimiento que nace a través de la intimidad. No basta con conocer acerca de Dios, necesitamos conocer a Dios, que es distinto. Una cosa es conocer acerca de Dios, de oídas te había oído, pero Job dice: más ahora mis ojos te ven. Hay algo que cambió. Una cosa es saber sobre Dios. Todos tenemos información sobre Dios, mínima, mayor o menor. Pon en Google Jesús y tenés para todos los colores. Ahora, una cosa es conocer acerca de Él y otra cosa es conocerlo a Él. Y yo lo conozco si no es en intimidad. Dice el salmista en Salmo 51:6: mírame, tú amas la verdad en lo íntimo, haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Y hay muchos versículos que vemos en donde se nos habla de la importancia. Mateo 6:6: entra a tu habitación y cierra la puerta.
Y el Dios que te ve en lo secreto va a recompensarte público. Me encanta ese versículo porque el cerrar la puerta no es solamente meterte en un lugar físico. ¿Cuántas puertas que están haciendo bochinche en este tiempo en tu vida están abiertas? ¿Cuántas cosas te están queriendo confundir? ¿Cuántas situaciones, relaciones, amistades, cosas que parecen buenas han venido solamente a distraerte de qué es lo importante en este tiempo, en esta temporada de tu vida? Pero si no hay discernimiento, te va a ser muy difícil entender qué es verdadero y qué es falso. Necesitamos conocer a Dios y el conocimiento espiritual produce sensibilidad espiritual. Nos podemos mover en lo profético. Lo profético tiene que ver con aprender a escuchar la voz de Dios. Eso es lo profético, escuchar su voz. En intimidad es donde empezamos a recibir la manifestación palpable de los 5 ministerios. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Para qué Dios te llamó en este tiempo? La alabanza no es un ministerio, es un área. Le llamamos ministerio porque es nuestra costumbre, no está mal decirlo así. Pero hay 5 ministerios. Los demás son áreas de servicio en los cuales se manifiestan los 5 ministerios. La pregunta es: ¿en cuál de los 5 estás? ¿Cuáles son los 5 ministerios? Pastor, profeta, apóstol, evangelista, maestro. Esas 5 patas de la mesa, cuando están fundadas en la iglesia, hace que el motor avance. Pero para saber en qué ministerio estoy, cuál es el área, la asignación de Dios para mi vida, necesito inevitablemente que el Espíritu Santo me lo muestre, me lo revele. Necesitamos intimidad, porque la intimidad produce autoridad espiritual. A mayor intimidad, mayor autoridad. Y le pasó a varios que quisieron echar fuera demonios. Le sacaron a los sopapos olímpicos los demonios. Y no entendían por qué. Y los demonios le decían: a este le conocemos, a este le conocemos, a este le conocemos. Pero a usted no tiene autoridad. ¿Quiénes son ustedes? Te echo. Oíme bien, Satanás, no te escucho nada, te dice el infierno. ¿Qué me decís vos? Si no tenés ni idea quién es el Espíritu, ¿quién está en vos? ¿De parte de quién me estás hablando? Por eso la palabra nos dice que tenemos que ser embajadores. Un embajador es alguien de un país que está en otro país y representa en otro país a su país. ¿Qué es eso? Un argentino en Afganistán. Para que el embajador verdaderamente sea embajador, tiene que ser de esa nacionalidad, tiene que conocer su país, tiene que conocer su cultura, amar su cultura, amar a su país. Yo no puedo ir embajador a Brasil si no tengo ni la más remota idea que acá en Argentina las costumbres que tenemos. Un embajador es alguien que representa su tierra porque tiene ese ADN, esa cultura. Y tenemos poder en este tiempo y tenemos autoridad en este tiempo porque somos embajadores de Cristo. Pero para que eso pase, Cristo tiene que estar en nosotros por medio del Espíritu. Y todo esto nos lleva a vivir una 7ª faceta del Espíritu, que es el espíritu de temor del Señor. ¿Qué es esto? Santidad. Dice 1 Pedro 1, del 15 al 16, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Para mí eso era una confusión muy grande y les explico por qué. Capaz te vas a sentir identificado, empatizás conmigo y nos sentamos y nos abrazamos y lloramos juntos después. Siempre pensaba que ser santo era ser perfecto. Lo cual de alguna manera podríamos hablar de que santidad es perfección. Es algo completamente apartado. La palabra santo es completamente apartado, algo que no tiene contacto con otra cosa. La única manera que veamos la santidad de Dios en nuestras vidas, la única manera es que seamos santos es estando en aquel que es santo. La única manera que Dios Padre te vea con santidad no es viéndote a vos o a mí, porque si nos ven a nosotros ve pecado. La única manera que el Padre vea santidad en tu vida es viendo a su Hijo, porque su Hijo es santo. Ahora, ¿quién te revela al Hijo? El Espíritu Santo.
¿Quién forma al Hijo en tu vida? El Espíritu Santo. Por eso la santidad no se adquiere por tu fuerza de voluntad, porque eso intentaban hacer los fariseos y aún así Jesús le decía: ustedes son sepulcros blanqueados. La santidad nace de la obra del Espíritu en nosotros, que nos da entendimiento, discernimiento y nos convence de todo pecado, para que recién ahí nosotros tomemos cartas en el asunto. Pero si no hay convencimiento del Espíritu, todo lo que hagas va a ser en vano, te vas a cansar y tarde o temprano vas a tirar la toalla. Por eso es que vivir estas facetas del Espíritu nos lleva a vivir una vida en santidad. El temor del Señor no es terror, no es miedo, es una reverencia profunda. Es pararme delante de su presencia y decir: Señor, yo no puedo soportar en pie. Quiero invitar a los chicos que estén pasando. Temor del Señor es vivir diciendo: no me imagino caminando esta vida sin tu presencia. No puedo pensar mi existencia sin tu presencia. Eso nos lleva a este lugar de santidad. Esto produce obediencia, esto produce pureza, produce humildad, produce fidelidad. Nosotros muchas veces hablamos del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Cuando hablamos de fruto del Espíritu hablamos del carácter de Cristo. Y una de las facetas del fruto es paciencia. ¿Cuántos pierden la paciencia rápido acá como yo? ¿Cuántos se suman a mi equipo de los poca paciencia? Amén. Dice la palabra: confesemos nuestros pecados unos a otros para ser sanados. La oración del justo puede mucho, así que oren por mí después. Yo pierdo la paciencia rápido. La manera en que yo tenga paciencia a la forma del cielo no es con mi fuerza de voluntad. No es agarrándome fuerte para no matarlo. Porque esa es la paciencia humana. La paciencia del Espíritu es una paciencia que se traduce de la siguiente manera: fidelidad bajo presión con gozo. Hagamos esto, repetí conmigo: fidelidad bajo presión con gozo. No nos gusta tanto ahí, ¿no? Si el Espíritu no produce el carácter de Cristo en tu vida, no importa cuánto te esfuerces, vas a fracasar. Pero cuando el Espíritu de Dios empieza a manifestarse en tu vida, empieza a imprimir el carácter de Cristo en tu vida, cuando vienen pruebas y vienen presiones, tu vida reacciona con fidelidad, pero con gozo. Porque sabiendo que soportando estas tribulaciones, de todos modos vamos a ver la gloria de Dios. Porque no importa cuánto atravesemos, porque aunque estemos en aflicciones en este mundo, confiamos porque Cristo ya venció al mundo. Y esa realidad no viene a nuestra mente, a nuestro espíritu, sino es por medio del Espíritu, que trae entendimiento. Por eso, hoy queremos la presencia del Espíritu Santo, queremos la sabiduría, el entendimiento, el consejo, el poder y el santo temor. Necesitamos estas facetas del Espíritu para caminar a la manera de Cristo. Y yo quiero terminar con estos últimos versículos. Joel 2, 28, 31. Y si por ahí sí tenemos esa canción, Martín. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu. El espíritu ya está derramado. Pero ¿cómo sabemos que hay un derramamiento del espíritu especial? Porque continúa diciendo los versículos: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Hacia ese punto nos estamos dirigiendo. Pero lejos de tener miedo, el Espíritu Santo nos está diciendo: aquellos que permanecen en mí, aquellos que se mantienen firmes en mí, yo le voy a dar poder
para mantenerse firmes hasta el fin, porque sus hijos empezarán a profetizar, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos sueños, un mover espiritual como nunca antes, como nunca se vio. No hay ningún avivamiento que haya surgido en el mundo que se compare al que ha de venir, pero eso pasa con una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos quieren ser esa iglesia? Esa iglesia es la que necesita LEM. Esa es la iglesia que necesita misión. Es una iglesia entendida en los tiempos, que camina en el Espíritu.